mis hermanos. En el día de hoy, si ve ahí en su bosquejo, el título del mensaje es Chequeo Espiritual. Chequeo espiritual. Y hoy continuamos con las enseñanzas de las parábolas de Jesucristo, y hoy vamos a estudiar la parábola del sembrador. Amén. Vamos, como es la costumbre, vamos a inclinar nuestros rostros y pedirle al Señor que nos ayude en esta tarde a poder no solamente entender la palabra, sino también ser transformada por ella. Oremos, hermanos. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en este momento, como siempre lo hacemos, porque reconocemos que lo que estamos haciendo es de aspecto espiritual, Señor. Y como es de aspecto espiritual, necesitamos algo sobrenatural que nos dirija y que nos controle y que nos ministre y que nos hable. Y por eso venimos delante de ti, Padre Celestial, porque reconocemos que esta es la obra que tú haces, Señor. Te pido en este momento que tú hagas la obra en nuestros corazones. Conoce las personas que están presentes en el día de hoy. Conoces esta parábola, Señor, porque tú, Jesucristo, la predicaste. Lo que te pido es que en este día, Señor, que si hay alguien que no te conoce a ti, Padre Celestial, que en el día de hoy sea su salvación, Padre Santo. Yo sé que siempre hay esperanza cuando la palabra tuya, Padre Celestial, es predicada. Tu palabra es poderosa. Tu palabra es viva, Señor. Tu palabra tiene la habilidad, Padre Celestial, de penetrar todos los corazones en el día de hoy, Señor. Yo te pido que se haga tu voluntad, Padre Santo, que Jesucristo sea exaltado. Te amamos y pedimos todas estas cosas en tu dulce nombre. Amén. No hay tanta diferencia, mis queridos hermanos, entre un médico y un ministro de la palabra de Dios. Amén. No creo que haya mucha diferencia entre el uno y el otro. Los doctores sabemos que sanan el cuerpo físico, ¿verdad? Mientras los ministros, las personas que predican la palabra de Dios, sanan el alma. De hecho, los puritanos hablaban de la obra pastoral de esta manera. La obra pastoral para ellos era la sanidad de las almas. Mi intención en esta tarde, mi querido hermano y hermana, es que nos hagamos un chequeo espiritual. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a hacerse eso? Amén. Es necesario, amén. Cada vez que uno entra por esas puertas, pienso yo que tenemos que tener la mente de Señor, háblanos. Señor, ministrame. Señor, revela si hay algo en mí que no te agrada a ti, o revela si hay algo en ti que te agrada, y por eso te voy a dar gracias, por eso te alabaré, Señor. Pero en el día de hoy lo que queremos hacer es un chequeo espiritual, y como todo chequeo físico, en esta tarde quiero comenzar tomándole la temperatura espiritual a cada uno de ustedes. Durante esta semana yo lo pude hacer conmigo mismo, porque como siempre digo, cuando uno está preparando un mensaje, sabemos que la palabra primeramente nos ministra a nosotros los ministros, ¿verdad? Y a través de esta semana me he chequeado yo personalmente el estado mío espiritual. Y lo que deseo hacer en esta tarde es hacer lo mismo con ustedes. Que ustedes humildemente reciban la palabra de Dios y deje que Dios haga la obra en ustedes. Que Dios determine verdaderamente cómo está su condición espiritual. Le pido en este momento que le digan que no al orgullo. Le pido en este momento que le digan que no a todas las cosas que han aprendido en el pasado. Le pido en este momento que no se aferren en este momento a las tradiciones religiosas, pero que dejen que el Espíritu Santo verdaderamente haga la obra y revele qué es lo que hay adentro de ti. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando se trata de las cosas espirituales, la eternidad está en el balance. Con estas cosas no se pueden jugar. Tenemos que tener certeza y seguridad que si clamamos estar en Cristo, que verdaderamente estamos en Cristo. El termómetro que vamos a usar en esta tarde es la parábola del sembrador. Amén. ¿Estamos listos para usar ese termómetro? Amén. Y cuando terminemos esta enseñanza en esta tarde, mi esperanza es que tú y yo sabremos exactamente cuál es la temperatura espiritual de nuestras vidas. Si tiene su bosquejo ahí, miremos aquí en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. La palabra de Dios dice así:
Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Y se le acercó mucha gente, de manera que él entró en una barca para sentarse, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Entonces le habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí un sembrador salió a sembrar. Y mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la devoraron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó rápidamente, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó entre los espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, una a 100, otra a 60 y otra a 30 por uno. El que tiene oídos, que oiga. Ahora vamos a ver la explicación de la parábola, aquí empezando en el versículo 18. Ustedes pues oigan la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno o Satanás y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y que enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de poca duración, y cuando vienen las aflicciones y las persecuciones por la causa de la palabra, enseguida tropieza. Y el que fue sembrado en espinos es el que oye la palabra, pero por las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Pero el que fue sembrado en buena tierra, y gloria a Dios por eso, este es el que oye la palabra, la entiende, y el que de veras lleva fruto y produce aún 100, otros a 60 y otros 30 por uno. En esta tarde quiero que primeramente en su bosquejo veamos la explicación de la parábola. La explicación de la parábola. Primeramente ahí se ve el punto A. Vamos a ver el sembrador. ¿Quién es el sembrador? Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 3, dice aquí todo el mundo, por favor, en su bosquejo: Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar, y se le acercó mucha gente, de manera que él entró a una barca para sentarse, y todas las multitudes estaban de pies en la playa. Entonces le habló muchas parábolas, diciendo: He aquí, un sembrador salió a sembrar. La primera cosa que quiero que hagamos ahí en su bosquejo, por favor, subraye esta frase ahí en el versículo 2, donde dice: y se le acercaron mucha gente. Esto es algo que para mí fue muy importante. ¿Por qué? Porque, hermanos, tú y yo, como creyentes, tenemos que aprovechar todas las veces que personas se nos acercan a nosotros para escuchar la palabra de Dios. Si tú y yo somos ministros, si somos personas que somos siervos de Dios, tenemos que darle gracias a Dios las veces que las personas se nos acercan a nosotros. Por lo normal, lo que la palabra de Dios dice es que nosotros tenemos que ir hacia ellos. Amén. Eso es cierto, la palabra lo dice, lo vamos a leer aquí en un segundo. Pero qué gran bendición cuando el Señor nos da a nosotros, ministros, siervos, hijas y hijas de Dios, una plataforma para poder glorificar a Cristo, y el Señor de alguna manera u otra le parece bien traernos personas hacia nosotros. No podemos malgastar ese tiempo. Eso es una gran bendición que el Señor nos ha dado a nosotros. ¿Para qué? No para decir cosas buenas de ellos, no para que yo me haga popular, sino para contarles a ellos las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Esta semana, o hace 2 semanas atrás, algunos de los jóvenes tuvieron la oportunidad de ir a un concierto en una iglesia cerca por aquí. Ustedes saben que yo soy fanático del Christian Hip Hop. Y yo le di la oportunidad a mis hijas que fueran a este concierto en particular. Los artistas eran varios artistas. Uno de ellos es conocido como Lecrae, otro es conocido como Tedashii, otro también es conocido como Trip Lee.
En el día de hoy yo no soy tan fanático de estos artistas como lo era anterior o como lo era antes. He visto que mientras ellos han crecido en su fama, menos y menos están predicando el evangelio. Eso es lo que he notado. En el principio la música de ellos era cristocéntrica. Yo me acuerdo que el haber visitado y el haber ido a varios de los conciertos de ellos, que eran en lugares muy pequeños, y yo me acordaba que la música era tremenda, pero sobre todas las cosas, ellos aprovechaban de la oportunidad que ellos tenían. Porque todos sabemos que cuando una persona es un cantante o un artista, las personas vienen a ti. Amén. Y hay que aprovechar de eso. Yo me acordaba que ellos aprovechaban de esa realidad. Que cuando esas iglesias pequeñas se llenaban de jóvenes, estos artistas cristianos aprovechaban esa plataforma no solamente para cantar, gloria a Dios por eso, pero también para predicar el evangelio de Jesucristo. Una de las cosas que yo le pregunté a mis hijas, y lo hice con propósito, porque a pesar de que yo le di a mis hijas la oportunidad de visitar y ver este concierto, yo no estaba muy de acuerdo con lo que ellos están haciendo. La intención mía era esta: vayan, vean, escuchen, pero vean. Y cuando regresen para la casa, yo voy a hablar con ustedes y les voy a hacer preguntas de lo que ustedes vieron ahí, y vamos a comparar lo que vieron con lo que dice la palabra de Dios. Yo soy fanático de la música de hip hop, siempre y cuando que sea cristocéntrica. Yo soy fanático de la música, punto, se acabó, siempre y cuando que sea cristocéntrica. Le pregunté a mis hijas, durante el concierto, ¿hubo un momento donde estos artistas tomaron el tiempo, pararon todo lo que estaban haciendo para predicarle el evangelio a todas esas miles de personas que estaban presentes? No, papá, no lo hicieron. Para mí eso me quebranta el corazón. ¿Ay? Mi esperanza es que el Señor quebrante a estos hombres y que una vez más se den cuenta de que el trabajo del ministro no es entretener, sino predicar la verdad. Cuando leo esto aquí, me doy cuenta que Jesucristo, inmediatamente las multitudes estaban persiguiendo, estaban buscando a Jesucristo. Jesucristo no pierde el tiempo. Aquí yo no estoy para entretener a nadie. Yo vine aquí a este mundo a rescatar al perdido. Y aquí es cuando Él presenta esta parábola. Hemos dicho que una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Amén. Obviamente aquí, en el punto A, estamos hablando del sembrador. Y el sembrador en este contexto es Jesucristo. Pero también todo predicador del evangelio de Jesucristo puede ser considerado como un sembrador. Amén. Y no solamente eso, pero toda persona que está en Cristo también es considerado un sembrador. Si estás aquí en esta tarde y eres salvo, tú tienes el llamado de Dios para ser un sembrador de la buena semilla. Si no me crees, veamos aquí en Mateo capítulo 28 del 18 al 20. Jesús dice así: Jesús se acercó a ellos, subraya la palabra ellos. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los discípulos. Pero está hablando de los discípulos de hace 2000 años atrás. No, si en el día de hoy tú estás en Cristo, eres considerado un discípulo. Amén. Este pasaje que está aquí no solamente para los 12, pero para todo aquello que está en Cristo. Jesús se acercó a ellos y le habló diciendo: toda autoridad se me ha dado a mí en el cielo y en la tierra. Y por tanto, ¿qué es lo que dice aquí? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Esa se conoce como la Gran Comisión. Y toda persona que está en Cristo es mandado a cumplir la Gran Comisión. Aquí todo el mundo, si has recibido a Jesucristo como tu Salvador, eres considerado un sembrador. Qué cosa gloriosa, amén. Que podemos trabajar, que a Dios le place, porque sabemos que Dios no necesita a nadie, pero sin embargo a Él le place usar personas como tú y yo para poder hacer esta obra tan gloriosa. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, otra cosa, seguimos hablando acerca del sembrador. Nuestro trabajo como sembrador
es estar listo para esparcir la semilla en todo lugar, en todo momento y a toda persona. Y como sembrador, escuche por favor, tenemos que dejar el destino de la semilla en las manos de Dios. Una vez más, escuche, esto es muy importante. Como sembrador, el trabajo mío es dejar el destino de la semilla en las manos de Dios. Solamente Dios puede hacer o traer la cosecha. Solamente Dios es responsable por la cosecha. La responsabilidad tuya y mía simplemente es esto: el serle fiel. El serle fiel. 1 Corintios capítulo 3 versículo 6 dice así. Pablo dice: yo planté, Apolos regó, pero Dios dio ¿qué? El crecimiento. Bendito sea el nombre del Señor. El único trabajo mío y el único trabajo tuyo como sembrador es serle fiel al Señor, esparcir la semilla por donde sea, con quien sea. Cuando se trata acerca de la salvación, cuando se trata acerca de la cosecha, eso le pertenece a Dios. Si alguien viene a Cristo o no viene a Cristo, eso depende totalmente de Dios. En Juan capítulo 6, versículo 44, todo el mundo ahí en su bosquejo dice, Jesús dijo, nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo atraiga. Es necesario para una persona venir a Cristo que el Padre te atraiga a Jesucristo, que el Padre tome el primer paso, que el Padre ponga su mirada en ti. Y esto para mí y para ti, espero, esto para mí es una verdad libertadora. Una verdad libertadora. ¿Por qué? Porque por muchos años, cuando yo comencé en el ministerio, yo estaba en una iglesia donde el éxito del predicador o el éxito del viaje misionero o el éxito de la campaña era cuántas personas vinieron a Jesucristo. Todo, everything revolved around the numbers. La única cosa que importaba eran los números. Y para mí era una cosa muy difícil. ¿Por qué? Tú sabes, porque no todo pastor tiene éxito en las campañas. No todo pastor ve personas o que los altares se llenan en las campañas evangelísticas. Not every pastor has the opportunity to experience this. And many times I would preach my heart out. Yo predicaba con toda mi alma, con todo mi corazón. Y cuando llegaba el tiempo de la invitación, nadie venía. Y yo salía de esa iglesia como un fracaso. Yo empezaba a dudarme a mí mismo. ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que hice que no debiera haber hecho? ¿Qué fue? ¿Hubo un problema con mi invitación? Si el sermón no era correcto. Mi corazón está mal. ¿Qué es lo que pasó? Something must have happened. Because no one came forward. Porque nadie vino hacia adelante. Escuche. Para las personas que están escuchando por internet, no sé si un pastor está escuchando, esta verdad de que Dios tiene el control de la salvación es una verdad libertadora para todo sembrador de la semilla. La salvación de otros no depende de mí. Mi única responsabilidad es presentar el evangelio correctamente y constantemente. Nunca, pastores, siervos, escuchen esto, nunca serás un fracaso si eres fiel al Señor. Nunca serás un fracaso si le eres fiel al Señor. Aquí tenemos el sembrador, pero ahora en su bosquejo miremos la semilla. La semilla. Mateo 13, del 3 al 4 dice, entonces le habló muchas cosas en parábolas diciendo, he aquí un sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla, subraye la palabra semilla. En Mateo capítulo 13, versículo 19, aquí vemos la explicación de este versículo y todo el mundo, vamos a leerlo, dice aquí, y cuando alguien oye la palabra del reino, ahí vemos, ¿qué es lo que significa la semilla? La semilla significa la palabra del reino. En esta parábola, la semilla se refiere al evangelio de Jesucristo, gloria a Dios.
Como dije, la palabra semilla se refiere metafóricamente a la palabra del reino o al evangelio, y como una semilla literalmente también es capaz de germinar y producir vida eterna. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios tiene el poder de germinar adentro de los corazones de cada uno de nosotros. Y para muchos de nosotros ya ha germinado. La semilla fue plantada, amén, y está dando frutos para la gloria de Dios. Pero aquí en esta parábola la semilla se refiere al evangelio de Jesucristo. El evangelio o el evangelio de Jesucristo era el tema principal también que Jesucristo predicaba. Cuando vemos en la vida de Jesucristo, cuando vemos el ministerio de Jesucristo, casi la mayor parte del ministerio de Jesucristo fue dedicado a predicar el evangelio. En Mateo capítulo 4, versículo 23 dice así: Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesucristo recorría a todo lado. Para Jesucristo lo más importante en su vida era el evangelio. ¿Por qué? Porque hay vida en el evangelio. Hay poder en el evangelio. Si estás aquí en el día de hoy gozosamente, si estás aquí en el día de hoy y tus ojos están abiertos, si estás aquí en el día de hoy y puedes cantar con gozo, si estás aquí en el día de hoy y reconoces que eres un pecador, pero por la gracia de Dios eres salvo, es porque el evangelio fue predicado y el evangelio fue recibido por la gracia de Dios. Jesucristo recorría toda la ciudad, todo el mundo, predicando el evangelio. Algo muy importante que vemos aquí en este pasaje, en Mateo capítulo 4, 23, que lo primero que Jesucristo hacía era que la predicación del evangelio del reino. En otras palabras, aquí no vemos que Jesucristo primeramente empezó a sanar personas. Jesucristo sí sanaba personas, amén. Jesucristo sí hacía milagros, amén. Pero lo más importante para Jesucristo era el milagro espiritual. Jesucristo ha hecho milagros y continuará haciendo milagros. Yo creo en los milagros. Yo creo en lo sobrenatural. Yo he visto cosas sobrenaturales. Pero el hecho que algo sea un milagro significa que no puede suceder todo el tiempo. Hello. Amén. O sea, las personas que tienen campañas, ¿verdad?, milagrosas, por semanas, tras semanas, tras semanas, tras semanas, tras semanas. Eso no son, listen, that's not a miracle. Los milagros no suceden todos los días, por eso se llaman milagros. Dios puede hacer milagros. Y cuando hablamos de milagros, mi esperanza es que nosotros cuando pensemos en milagros, pensemos primordialmente en la salvación. Ese es el milagro más grande que Dios puede hacer por cada uno de nosotros. ¿De qué importa que Dios sane mi cuerpo? ¿De qué importa que Dios me quite el cáncer? ¿De qué importa que el Señor me quite la diabetes y lo que sea? ¿Qué importa eso si mi alma va a estar en el infierno? Lo que necesito es un milagro espiritual. Yo sé que la mayor parte de ustedes han recibido ese milagro por la gracia de Dios. Eso es algo milagroso. Y por eso es que Jesucristo recorría toda la región. Primeramente, antes de hacer milagros, antes de multiplicar los panes y los peces, lo que Él hacía era predicar el evangelio, porque eso era lo que la gente verdaderamente necesitaba. Lo necesitaban 2000 años atrás y todavía lo necesitan en el día de hoy. Eso sí, Dios puede hacer milagros. Pero Jesucristo está enfocado en el milagro del corazón. Ahora, también vemos que la predicación del evangelio del reino o el evangelio también era el elemento principal o un elemento principal en el ministerio de los apóstoles. En Hechos capítulo 28, versículos del 30 al 31, todo el mundo ahí. No solamente vemos que Jesucristo se dedica a la predicación, a la expansión de la semilla que es el evangelio, pero también vemos que los discípulos hacen lo mismo. Hechos capítulo 28 del 30 al 31. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. A todos los que venían a él les recibía allí. Amén. Aquí vemos una vez más que las personas vienen al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo toma esta oportunidad para hacer que el versículo 31 nos dice: para predicar el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo.
El apóstol Pablo no estaba perdiendo su tiempo. He wasn't talking about sports. He wasn't talking about Netflix. He wasn't talking about the election or politics. He was talking about Jesus Christ. Jesucristo es el evangelio verdadero. Spurgeon dijo con relación al verdadero evangelio, esto es lo que dice él. Dice, evita un evangelio azucarado. Spurgeon dice eso. Evita un evangelio azucarado. Como el evangelio de la prosperidad. Evita ese evangelio azucarado. Evita el evangelio del humanismo secular. Evita eso. Evita el evangelio de proclamar y reclamar. Evita el evangelio azucarado. Continúa la cita. Busca ese evangelio que te rasga, que te corta y hiere, porque ese es el evangelio que nos da vida. Y cuando lo hayas encontrado, ponle atención y acéptalo. Como la lluvia empapa el suelo, órale al Señor que permita que su evangelio empape completamente tu alma. Ese es el evangelio que necesitamos en el día de hoy. Ese es el evangelio que va a transformar las vidas, hermanos. Ese es el evangelio, escuche, que va a perdurar. Amén. Aquí no queremos un evangelio liviano. Amén. Aquí lo que queremos es un evangelio con yuca, con vianda, con habichuela. Amén. Con calabaza, profundo, fuerte. Dámelo de verdad. Dame lo que va a alimentarme a mí, no solamente por una temporada, sino para el resto de mi vida. Eso es lo que yo quiero. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí en su bosquejo, en este momento vamos a ver los 4 tipos de tierra. Estamos todavía en la explicación de esta parábola. Los 4 tipos de tierra. Ahí en su bosquejo, el punto C, la semilla cayó sobre el camino. Ahí al ladito, si quiere, al lado del camino, puede escribir esto, un corazón duro. Porque la semilla que cayó al lado del camino refiere o significa un corazón duro. Mateo capítulo 13, versículo 3 dice, entonces, 13, del 3 al 4, entonces le habló muchas cosas en parábolas diciendo, he aquí un sembrador salió a sembrar. Versículo 4, mientras él sembraba, parte de la semilla, subraya esta parte, cayó junto al camino y vinieron las aves y las devoraron. El camino es un camino de alto tráfico, ¿ok? Muchas personas han puesto sus pies a través de este camino y resultado de eso es que el camino está extremadamente duro. Si alguna vez ha ido a un campo donde no hay caminos, donde no hay aceras, a veces vemos esos caminos donde la gente ha atravesado por muchos años, donde el piso está como si fuera concreto, donde nada crece. Aquí en la parábola, cuando Jesucristo dice que una semilla que cayó junto al camino, se refiere a este tipo de terreno. Amén. Ahora veamos la explicación de este versículo en Mateo 13, 19, en su bosquejo. Esto es lo que dice la palabra. Cuando alguien oye la palabra del reino, el evangelio, amén, y no la entiende, eso es muy importante, porque si vamos a darnos cuenta de una cosa, cuando estamos leyendo esta parábola, todo el mundo oye la misma cosa. Eso es una cosa que todo el mundo tiene en común en esta parábola. Aquí todo el mundo oye la parábola, todo el mundo oye el evangelio, so to speak. Pero no todo el mundo responde al evangelio de la misma manera. Lo que dice aquí, una vez más, cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno, que es Satanás, ¿verdad? Y arrebata lo que fue sembrado en ese corazón.
Este es el que fue sembrado junto al camino. Este terreno obviamente representa a aquellos que han escuchado el evangelio de Jesucristo, pero lo han rechazado por completo. This is what we call the stiff-necked people. They're stiff-necked. They don't want anything to do with Jesus Christ. They don't want anything to do with God. They don't want anything to do with the gospel. Sus corazones están duros. Estas personas no tienen ningún interés en Jesucristo ni en su palabra. De hecho, estas personas son hostiles a Jesucristo y su palabra. Son enemigos de Jesucristo y su palabra. Las personas representadas en este versículo tienen corazones de piedra y por resultado la semilla del evangelio rebota de su corazón de la misma manera que una semilla rebotaría de una acera de concreto. Ahí nada va a crecer. Y como su corazón está duro, la semilla no puede penetrar y viene Satanás y la arrebata inmediatamente. Spurgeon dijo con relación a estas personas que tienen este corazón duro, escucha lo que dice Spurgeon aquí: los pies de Satanás siempre están sobre su corazón, con su rebaño de blasfemia, lujuria, mentira y vanidad. Luego los carros de orgullo ruedan a lo largo y los pies del codicioso mamón lo pisan hasta que es duro como una roca. Las personas que tienen este corazón duro son personas cuyo Satanás está diariamente pasando. He is trampling on their hearts. Cada vez que viene una semilla, el enemigo viene y arrebata por completo la semilla que fue plantada en ese terreno. Posiblemente esa condición te describa a ti en el día de hoy. Acuérdate que el título del mensaje era un chequeo espiritual. Y habíamos dicho que el termómetro que vamos a utilizar en esta tarde es la parábola del sembrador. Por favor, examínense. Amén. Our life depends on it. Our eternity depends on it. Escuche, esto es muy importante. Mis hermanos, no se olviden cuando hablamos de estas personas, porque es posible que hayan personas en nuestro alrededor en esta tarde cuyo corazón esté duro como este terreno. Pero no podemos olvidarnos que hubo un momento dado en nuestras vidas donde nuestro corazón estaba igualmente de duro. Que significa que hay esperanza. Amén. Posiblemente tú digas: pastor, este no soy yo, pero yo conozco personas así. Posiblemente piense que no hay esperanza para ellos, que he orado, pero no parece que está sucediendo nada. No pares de orar. No te olvides que hubo un momento dado en tu vida donde tu corazón estaba igualmente de duro, pero el Señor, con su palabra, por su gracia, por su amor, por su misericordia, quebrantó ese corazón y ha puesto un corazón de carne en nuestra alma en el día de hoy. Primera de Corintios capítulo 6, versículo del 9 al 11. Me encanta este pasaje. Escucha lo que dice aquí: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen. Amén. No se engañen. Que ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11, gloriosa verdad. Todo el mundo, vamos a leerlo juntos, esta parte aquí. Y estos eran algunos de ustedes, que significa que algo ya cambió, que ha habido una transformación verdadera y genuina en tu vida. Antes eran algunos de ustedes. Antes algunos de ustedes eran adúlteros. Antes algunos de ustedes eran injustos. Antes algunos de ustedes eran homosexuales, eran borrachos, eran todas estas cosas. Pero Jesucristo vino a tu vida, te rescató. La semilla vino a tu vida y te rescató. Hay poder en Jesucristo. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en el evangelio de Jesucristo. Hay que predicar esta palabra, cueste lo que cueste, porque solamente el evangelio puede transformar la vida de las personas. Y estos eran algunos de ustedes, pero ya
han sido lavados, pero ya han sido santificados, pero ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. No hay ningún otro nombre. He is the King of Kings and He is the Lord of Lords. Este tipo de terreno me hace recordar de un personaje en el Nuevo Testamento llamado Agripa, o el rey Agripa. En Hechos capítulo 25-26, el apóstol Pablo estaba haciendo todo lo posible para poder ganar a este rey para Cristo. El apóstol Pablo estaba predicando el evangelio con todas sus fuerzas, con la esperanza que el rey Agripa aceptara a Jesucristo, reconociera su pecado. Pero la palabra claramente dice aquí, en Hechos capítulo 26, versículo 28, entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser un cristiano. Por poco me convences. Casi. Qué lástima, qué tragedia, que este rey posiblemente estaba a la puerta de la salvación. La semilla cayó ahí posiblemente abundantemente, pero su corazón estaba duro como una piedra. Este hombre, por lo menos de lo que yo sé, no está con Cristo en el día de hoy, porque recibió la semilla, pero la rechazó. Muy importante, escuche. Si estás aquí en esta tarde y piensas que este terreno te describe a ti, quiero que sepas que hay tal cosa como ser endurecido por la palabra de Dios. Escriba eso en su bosquejo, por favor, es muy importante. Hay tal cosa, muy importante, hay tal cosa como ser endurecido por la palabra de Dios. O sea que si uno llega a este mundo ya con un corazón de piedra, es posible que vaya de piedra a metal o más allá. Do you get what I'm saying to you? Toda persona que nace y viene a este mundo nace pecador. La palabra claramente enseña eso. Pero mientras el pecador escucha la palabra de Dios, mientras el pecador está bajo sana doctrina, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y rechaza la palabra de Dios, esa persona está bajo el potencial de endurecer su corazón hasta cierto punto donde no tenga esperanza. Y si no me crees, la Biblia nos da varios ejemplos de esto. Lo que voy a hacer en este momento es compartir con ustedes los pasajes bíblicos para que lo puedan leer en su casa. Pero un buen ejemplo de esto es el faraón, o fue el faraón. El faraón tuvo un montón de oportunidades de reconocer que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Pero ¿qué fue lo que hizo el faraón? Endureció su corazón, hasta el punto que Dios también lo endureció, para que su propósito fuera cumplido. Estas son las citas. Éxodo capítulo 8, versículo 15. Escríbelo ahí en su bosquejo para que lo pueda leer más tarde. Éxodo 8:15, Éxodo 8:32, Éxodo 9:12, Éxodo 10:20 y Éxodo 10:27. Con relación a estas personas, y Dios quiere que no haya ninguna persona en el día de hoy que represente este terreno. Pero si lo hay, no te olvides que hay esperanza. Pero una vez más, para estas personas que están rechazando y rechazan, escuchan sana doctrina semana tras semana, pero la rechazan, y lo que está causando es que el corazón tuyo se está endureciendo. Escucha lo que dice Spurgeon con relación a estas personas. Spurgeon dijo esto: como el perro del herrero. Un herrero es a blacksmith, right? Como el perro del herrero que duerme mientras las chispas vuelan sobre su cara.
Así que dormirá bajo el martillo de la palabra de Dios. Y mientras las chispas de condenación vuelan alrededor de ti, no vas a responder. En este momento, as a blacksmith, cuando la palabra de Dios se está predicando, las chispas de condenación se están esparciendo por todo lado. Y en vez de dejar que las chispas te levanten, sigues durmiendo, sigues en ese estado y no te das cuenta de lo que te está esperando a ti. Pero como dije anteriormente, hay salvación en Jesucristo. Hay poder en el Evangelio de Jesucristo. Hasta el momento hemos visto el camino, que significa un corazón duro. Sigamos aquí en su bosquejo, el punto D, la semilla que cayó sobre los pedregales. Al ladito de pedregales puedes escribir un corazón superficial. Un corazón superficial. En Mateo 13, de 5 a 6 dice: y otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó rápidamente, porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Aquí, cuando hablamos acerca del pedregal, es una imagen de una semilla que cayó sobre una área que estaba llena de rocas, con una fina capa de tierra por encima. Esa es la imagen ahí. Eso es lo que significa un pedregal, ¿ok? Esta tierra no muy profunda, ¿ok? En esta tierra no muy profunda, la semilla, ¿ok?, recibió agua y creció rápidamente. Eso fue lo que sucedió en este terreno. It was a shallow, it was a rocky, it has a thin layer of sand, of dirt, right, of soil. Y agua cayó y creció rápidamente, dando la impresión de un crecimiento saludable y aún una posible cosecha. Esta semilla cayó en este terreno y inmediatamente creció y dio la impresión, ¿ok?, de que iba a seguir creciendo, y no solamente eso, pero que también iba a dar frutos. La explicación de este versículo lo vemos en Mateo 13, del 20 al 21, todo el mundo ahí. Esta es la explicación que dio Jesucristo. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra, una vez más, oye la palabra, y enseguida la recibe como con gozo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es bien buena. Es good news. Amén. El evangelio es buenas noticias. Esta persona la recibe con gozo. Gloria a Dios. Posiblemente estaba pasando por una dificultad. No sé los problemas que estaba pasando la persona, pero escucha el evangelio y en ese momento la recibe con gozo. Esto es lo que yo necesito. Amén. Gloria a Dios. Y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. Porque para poder perdurar en la vida cristiana hay que tener raíces que solamente Dios puede producir. Sino que es de poca duración, y cuando viene la aflicción y la persecución por causa de la palabra de Dios, enseguida tropieza. Obviamente cuando yo leo esto, lo primero que me viene a la mente a mí como pastor y pastor de joven son los campamentos de jóvenes. Una vez más, antes de decir esto, muchas personas han venido a conocer a Jesucristo en campamentos de jóvenes. Muchas personas han venido a conocer a Jesucristo en retiros. Muchas personas han venido a conocer a Jesucristo en conciertos. I know this is true. ¿Ok? Pero también hay un montón de personas que claman haber recibido a Jesucristo en estos eventos que no son salvos. Amén. Es cierto. Tantas veces que he ido yo a los campamentos de jóvenes, en el momento de la invitación, tocando la música, Chris Tomlin doing his thing, how great is our God. Viene una persona, dos personas, de un momento a otro van miles de personas abajo, y todas esas personas son consideradas como personas que han recibido a Jesucristo como su Salvador. El ambiente es tremendo, las luces son tremendas, el pastor está articulando la palabra de Dios tremendamente, la música sigue y sigue y sigue, los jóvenes llorando, abrazándose, cantando, algo glorioso, por lo menos por lo que uno puede ver.
¿Y cuál es la experiencia? ¿Cuál es la experiencia de las personas que van a los retiros? La experiencia de las personas que van a los encuentros. ¿Verdad que sí? Que vas este fin de semana y estás empapado completamente por las cosas de Dios y es un roller coaster emocional. Sales de esa conferencia Vida de Cristo. ¿Te acuerdas de eso? Tú sales de esa conferencia, you're on cloud 9. Pero ¿qué pasa? La vida pasa. La realidad pasa. Yo siempre le decía a los jóvenes, hey, enjoy your summer. Because when school starts, you're going back to reality. And then we'll see whether the decision you made in August was real or not. That's it. That's it. Y no es porque yo lo estaba diciendo, es porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Una vez más, el que fue sembrado en espinos es el que oye la palabra y por la, mejor dicho, la recibe con gozo. Right? La recibe, no, this is the wrong one. La recibe con gozo. Inmediatamente la recibe con gozo. Y cuando vienen las persecuciones, cuando vienen los problemas, they're gone. Se desaparecen. El gran evangelista George Whitefield constantemente le predicaba a grandes multitudes. Grandes multitudes. Y la gente eran grandemente movidas por las palabras de este gran evangelista británico. Un día una persona le hace la pregunta, Whitefield, ¿cuántas personas fueron salvas en tu campaña evangelística? ¿O cuántas personas tú crees que han sido salvas en todas tus campañas evangelísticas? Whitefield respondió de esta manera, veremos en algunos años. ¿Qué importan los números que digan, hermano? Aquí en nuestra iglesia no nos basamos en los números. Aquí lo que nos basamos es en la santificación de las personas. Si verdaderamente estás en Cristo, vas a crecer. Y no hay nada mejor para cristianos, para ver si verdaderamente somos creyentes, que cuando el Señor nos pone en el sartén de la aflicción. Y ahí verdaderamente vamos a ver what you're made out of. Ahí vamos a ver si verdaderamente está en Cristo o no. Escuche, para el pastor, para el siervo de Dios, inicialmente es imposible para saber si la conversión de una persona es genuina o no. Esto es bien difícil para nosotros, para mí personalmente. Yo no sé si ustedes piensan mucho en esto, yo pienso mucho en esto. Esto de cuando las personas vienen a Cristo. Lo que he aprendido a través de los años es que tenemos que ser bien cuidadosos. Hermanos, bien cuidadosos en nuestra celebración de personas. Lo digo una vez más. Hay que ser bien cuidadosos en la celebración de personas. Hay que ser bien cuidadosos cuando celebramos las conversiones de las personas. Yo sé que hay que celebrar. Don't get me wrong. ¿Sabes? Si en un momento dado, si hacemos una invitación y alguien viene a conocer a Jesucristo como Salvador, aquí todo el mundo tiene que decir amén. Gloria a Dios. Pero la cosa es, we can't start doing backflips though. Para mí personalmente, el bautizar a personas es una cosa bien incómoda para mí. Bien incómoda. You would think that I'm overly joyed. Ese no es el caso siempre. Especialmente si hay personas que quieren bautizarse inmediatamente. Sabemos que el bautismo no tiene nada que ver con la salvación. El bautismo es un paso de obediencia que todo creyente toma. Amén. Pero igual, personas se bautizan. ¿Cuántas personas yo he conocido a través de los años? ¿Cuánta tristeza ha causado en mi corazón en ver personas así? Personas que reciben el evangelio inmediatamente, con gozo. Pero en el momento que vienen las tribulaciones, los problemas, they're gone. Y uno como persona, uno como creyente, como una persona que ha nacido de nuevo, you know what? Hay que invertir en estas personas. You have to. I can't read the mind. Yo no puedo leer el corazón, yo no puedo leer la mente. Yo tengo que serle fiel al Señor. Y si esta persona hizo o tomó una decisión, I have to be all in with them. I have to devote myself to them. I have to disciple them. ¿Qué sé yo lo que está pasando por dentro? But for me it's been an emotional roller coaster. Y seguro para muchos de ustedes también. Y cuando uno se entrega a una persona y uno ama a una persona y establece una relación con una persona y de un momento a otro se desaparece.
It breaks your heart. Y digo esto, más para el siervo de Dios que para ustedes, más probable. Y lo digo con humildad, and I know what I'm talking about here. Porque el siervo de Dios tiene que entregarse. Es imposible que tú vayas a ser un predicador, un pastor y no entregarte al rebaño. Y te vas a entregar. Pero tú no sabes los que se van a quedar, los que se van a ir. Tú no sabes las personas que van a clamar verdaderamente a Cristo y de un momento a otro lo van a negar por completo. We don't know this. Pero esta es la realidad. Primera de Juan capítulo 2 versículo 19 dice esto: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que fueran evidentes. Ahí está la cosa, evidente, que no todos eran de nosotros. Yo personalmente, hermanos, yo leo este pasaje y a mí no me da ningún gozo. Yo sé que esto es una verdad, pero una verdad que a mí me trae mucha tristeza. That's the truth. A mí no me da gozo el poder saber, tú no estabas en Cristo, qué chévere. No. Yo quiero que todos estén en Cristo. Yo quiero que todos permanezcan. Yo quiero que todos sean mis hermanos y mis hermanas. Es a terrible thing, pero eso es parte del ministerio. Eso es parte de la vida cristiana, hermanos. Juan capítulo 8, versículo 31 dice: por tanto Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, ahí está la cosa, permanecer en mi palabra, serán verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Como dije, mi corazón ha sido quebrantado muchas y muchas veces a través de los años por esta triste realidad de que hay personas que claman ser y no son. Pero también tengo que decir esto, que he sido grandemente fortalecido por las personas que se quedan. Amén. Y ahí para los pastores que posiblemente estén escuchando, lo más seguro que ya todos ustedes lo saben, deja de enfocarte en los que se fueron. Enfócate en los que se quedaron, los que se quedan. Amén. Dios se encarga de lo demás. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos visto ya la semilla que cayó en el camino, que representa un corazón duro. Hemos visto, segundo, la semilla que cayó sobre los pedregales. Ahora en el punto E, la semilla que cayó sobre los espinos. Ahí al ladito de espinos puede escribir un corazón dividido. Una pregunta, hasta este momento. Estos dos terrenos que hemos compartido con ustedes, ¿estas personas son salvas, sí o no? Obviamente que no. Para que sepan eso, ¿ok? El primer terreno es obvio, no es salvo. El segundo también, en mi opinión, es obvio también, ¿ok? Porque el primer terreno no dio frutos. Todo el mundo diga amén. El segundo terreno tampoco dio frutos. Amén. There's a pattern going here. ¿Ok? Este es el tercer terreno que tampoco va a dar frutos. Pero quiero dejarles saber esto, porque es posible que algunos de ustedes hayan crecido en iglesias o lugares donde han predicado esta parábola y predican que el tercer terreno está hablando de personas que son salvas. ¿Right? Y estas personas, lamentablemente, tampoco son salvas. A pesar de que, una vez más, dan la impresión, y distinto a las personas que cayeron en los pedregales, la semilla que cayó sobre los espinos, estas personas perduran más tiempo en la iglesia, mucho más tiempo. Aquí yo creo que this is the one we need to listen to. ¿Ok? Mientras yo estoy preparando este mensaje, obviamente yo digo que de rebaño de nosotros, dudo, puede ser, esto como yo pienso, el adulto viene a la casa de Dios porque él quiere venir. Amén. I mean, that's my thing. Ustedes saben, I don't force anybody. Amén. So, si eres un adulto, si tú tienes tu carro, tú te despiertas solo y haces lo que te da la gana, ¿verdad? If you're an adult, tú te despiertas los domingos por la mañana, esa es decisión tuya. Tú vienes a la iglesia porque quieres venir. ¿Ok? So, los niños y los jóvenes es diferente. So, cuando yo pienso del primer terreno,
yo digo, es posible que hayan jóvenes y niños que todavía tengan un corazón de piedra, ¿verdad? Because for me it would just be crazy. Sería una locura que yo odie a Dios, pero voy para la iglesia. Makes no sense. All right? El segundo terreno, igual, yo digo, I know que las personas que están aquí en este rebaño, muchos de ustedes han sufrido, siguen sufriendo, van a sufrir, y he visto, tú sabes, que el Señor verdaderamente está contigo. So I know that we don't have a lot of people like number 2, all right? But on number 3, aquí es cuando yo digo, this is the one. Aquí es donde hay que poner la atención, hermano, aquí es donde hay que poner la atención, ¿ok? Porque aquí donde las personas que predican que las personas en este terreno son personas cristianas, son las personas que predican o las personas que creen que hay algo conocido como un cristiano carnal. Sabemos que todo creyente tiene un aspecto de carnalidad, pero estar en un estado carnal perpetuamente, eso es un disparate que la Biblia no enseña. La semilla que cayó sobre los espinos. Mateo 13:7. Y otra parte cayó entre los espinos crecieron y lo ahogaron. Aquí está la explicación en Mateo 13:22. Y el que fue sembrado en espinos, este es el que una vez más oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de ¿qué? De las riquezas ahogan la palabra y ¿qué? Y queda sin frutos. Todo creyente que haya nacido de nuevo va a dar buenos frutos. Frutos, tienen que haber frutos. Obviamente, como dice aquí en la parábola, hay algunos que dan más que otros, pero fruto nonetheless. La persona con el corazón dividido escucha la palabra de Dios, pero no le da espacio para ella. Escucha, pero no le da espacio para ella, porque está consumido con las preocupaciones y las riquezas de este mundo. La pregunta que te hago a ti, si estás presente, ¿qué es lo que te consume a ti en este momento? ¿Será Dios? ¿Será Cristo? ¿Será el Evangelio? ¿Será la palabra de Dios lo que te consume a ti? ¿Lo que te consume tu alma? ¿O son otras cosas? Esta persona describe una persona que tiene una mente, una alma dividida. Es importante, hermano, esto. Esta es una clara advertencia para nosotros. Esta es una clara advertencia para los cristianos del día de hoy, especialmente para los cristianos que viven en el mundo occidental, que somos nosotros, donde vivimos con tanta prosperidad y con tanta comodidad. Hay un peligro en las imágenes de este versículo, hermanos. Escuche, una espina no ahoga rápidamente, ¿ok? Las espinas no ahogan a la semilla rápidamente. Es un proceso gradual. Gradualmente los espinos, gradualmente the weeds van dañando, gradualmente van ahogando la semilla. Esta persona oye la palabra de Dios, pero no atesora a Dios y su palabra. Una vez más, esta persona oye la palabra de Dios, pero esta persona no atesora a Dios y su palabra. Esta persona oye la palabra de Dios, pero la palabra no da frutos, porque son hombres y mujeres de doble ánimo. Santiago 1:8 dice así: el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. La persona inestable es una persona inconstante, es una persona inquieta. Este es un hombre indeciso, un hombre no comprometido con Cristo y su palabra. Este hombre no está frío ni caliente. Este es el hombre tibio. Apocalipsis 3:16 dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Hablando Jesucristo. Palabras fuertes del Salvador. La semilla que cae entre los espinos representa a un hombre que tiene un corazón dividido. Para él Cristo no satisface completamente. Este hombre necesita algo más. Para este hombre Cristo es necesario para entrar al cielo solamente, pero no para vivir en esta tierra. En Mateo capítulo 6, versículo 24, la palabra de Dios dice así. Todo el mundo, por favor, subraye la palabra aquí, nadie. Amén. Y todo el mundo repita conmigo la palabra nadie. Una vez más. Nadie puede servir a dos señores. Este hombre aquí, en esta parábola, es un hombre que he wants the cake and eat it too. Él quiere servir a dos señores. Él quiere a Cristo para la salvación, pero no Cristo como el Señor. Curios. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará. Ahí está la cosa. Estas personas se dedican a la cosa incorrecta. Estas personas se dedican al dinero. Estas personas se dedican al placer. Estas personas se dedican a ellos mismos. Se dedican al uno y menospreciarán al otro. No puede servir a Dios y las riquezas. Es imposible. Nadie puede hacer esto. La semilla que cayó entre los espinos representa a la persona que se consume con lo temporal, que se consume con el mundo, se consume con los placeres pecaminosos, las ambiciones, el dinero, lo material, lo pasajero, todo lo que ahoga la palabra de Dios. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 dice así: no amen al mundo, hermanos, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Un buen ejemplo de este tipo de persona es el hombre llamado Demas. Escriba eso. D-E-M-A-S. Levante la mano si alguna vez ha escuchado de Demas. Estamos hablando de Demas en este momento. Demas era un consiervo del apóstol Pablo, hermanos. Escuche esto. Demas era un hombre que sirvió al lado de el evangelista más grande en toda la historia, el apóstol Pablo. Si hay alguien que uno dice, si había alguien que podía detectar, alguien que verdaderamente no estaba en Cristo, tenía que ser Pablo. Pero sin embargo Pablo no se dio cuenta de esto. Sin embargo Pablo no tenía los ojos, y digo yo que nadie tiene esos ojos, para poder darse cuenta de lo que está pasando adentro del hombre. Este hombre Demas, como dije, era un consiervo del apóstol Pablo, que lo abandonó a él en el momento cuando Pablo más lo necesitaba. Escriba esto, yo creo que está en su bosqueo. Mateo, segunda de Mateo capítulo 4 versículo 10. Dice aquí: porque Demas me ha desamparado, habiendo amado ¿qué? El mundo presente. Demas aparentaba ser un hombre entregado. Demas aparentaba ser un hombre que amaba a Dios, que amaba el ministerio, que amaba al cuerpo de Cristo, pero verdaderamente era un amante del mundo y los placeres del mundo. Este hombre tenía un corazón dividido. Hasta ahora, mi querido hermano, estamos terminando. Hemos visto la semilla que cayó en el camino, la semilla que cayó sobre los pedregales y la semilla que cayó sobre los espinos. Ahora ahí en su bosquejo punto F, la semilla que cayó sobre la buena tierra. Amén, la buena tierra. Esto es obviamente un corazón que produce frutos. Puede escribirle eso al ladito, un corazón que produce frutos. En Mateo 13, del 8 al 9 dice así: y otra parte cayó en buena tierra, ¿y qué hizo? Dio frutos,
Una a 100, otra a 60 y otra a 30 por uno. La explicación de este versículo la vemos en Mateo capítulo 13, 23. Todo el mundo ahí. Dice así: pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que ¿qué? El que oye la palabra. Amén. Todo el mundo oye la palabra. Hasta este momento todo el mundo ha escuchado la palabra, ha oído la palabra, pero la diferencia con este terreno, con esta persona, es que él ha escuchado la palabra y, gloria a Dios, la entiende. Dice aquí, el que de veras lleva frutos y produce, como dice aquí una vez más, uno a 100, otros a 60 y otros 30 por unos. Subraye esa frase, buena tierra. Un momentito. Una pregunta a ustedes. Yo sé que ustedes conocen mucho de la palabra de Dios, son muy inteligentes. La pregunta mía es esta: ¿qué hace la tierra buena? Los frutos. Pero ¿cómo es que la tierra llega a dar buenos frutos? Se necesita algo. You're right. ¿Alguien dijo eso? Se necesita algo. Yes. Okay. I'm sorry I did this to you guys. I didn't hear anything you guys said. Escuché mil cosas a la misma vez. Para que dé buen fruto tiene que descomponer primero y hacer como un proceso para que germine buena semilla. ¿Quién hace eso? Cristo. Cristo. ¿Qué hace la tierra buena? No buenas personas. Amén. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aún uno. Amén. Que la Biblia claramente dice eso. ¿Ok? No hay nadie bueno en este mundo. No hay nadie que se merezca la salvación. No hay nadie que tenga esa justicia perfecta que Dios requiere. Solamente una persona vino a este mundo y pudo hacer eso, y esa persona se llama Jesucristo. Amén. Escuche, para que el hombre muerto en sus delitos y pecados responda fructíferamente a la predicación del Evangelio, algo primeramente necesita suceder en él. Dios tiene que tomar el primer paso. Amén. Para que este terreno sea buen terreno y dé frutos, el hombre no tiene el poder para transformar este terreno de piedra a un terreno que vaya a dar frutos. Alguien, o mejor dicho, Dios tiene que tomar el primer paso. Una persona muerta no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque está muerto. Entiendan eso. Estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Necesitamos algo sobrenatural que suceda en la vida de nosotros. Como pastor, yo entiendo esto, y esto también es liberarte. ¿Por qué? Porque I understand que yo no tengo ese poder. Mi trabajo es predicar de aquel que tiene el poder. Yo no tengo el poder para abrir tus ojos. Mi responsabilidad es predicar acerca del que puede abrirte tus ojos. Yo no tengo el poder para resucitarte espiritualmente hablando, pero el trabajo mío es predicar de aquel que puede resucitar a cualquier persona con una palabra. Esta persona fue rescatada. Jesucristo, Dios tomó el primer paso. Dios tomó la iniciativa. Dios es la persona que solamente puede regenerar a alguien. Escuche, la regeneración es solamente la obra de Dios, el Espíritu Santo. Una vez más, la regeneración es la obra de Dios, el Espíritu Santo. Cuando hablamos acerca de ser regenerado, lo que estamos hablando es acerca de la salvación. Solamente Dios, el Espíritu Santo, puede salvar. Es importante que entiendan esto, hermanos. Esta obra de regeneración no es una obra conjunta. No es una obra conjunta entre el hombre y Dios. Esto es una obra que solamente Dios hace.
en la vida de las personas. En otras palabras, que la salvación no depende de mí. Y si para ti es difícil escuchar eso, escuche lo que voy a decir ahora. Si la salvación dependiera totalmente de mí, eso también significaría que para yo ser salvo, la santificación y mantenerme salvo también dependería totalmente de mí. Yo no quiero que eso suceda. Yo no quiero que la salvación mía dependa de mí, de cómo yo soy, de cómo yo vivo. ¿Por qué? Porque yo no puedo vivir mi vida de la forma que Dios quiere que yo viva mi vida. Lo que Dios requiere de mí es una vida perfecta. Yo no tengo esa justicia. Tú tampoco tienes esa justicia. Todos somos pecadores. Yo doy gracias a Dios 1,000,000 de veces que la salvación desde el principio hasta el fin es de Dios. Yo puedo dormir tranquilo por la noche sabiendo que si soy salvo, he sido salvo por la gracia de Dios y que yo estoy cubierto completamente en la justicia de Jesucristo y que nada pase, cualquier cosa que pase en este mundo nunca va a poder arrebatar eso de mí. Yo estoy seguro en Cristo Jesús. Para aquellos que insisten que yo tengo algo que ver con mi salvación, yo me mantengo salvo, buena suerte con eso. Escúcheme, hermano, la regeneración es un acto inmediato, sobrenatural, mediante el cual Dios cambia la disposición del corazón humano y vivifica a la persona a la vida espiritual. La persona espiritualmente muerta ni siquiera puede ayudar en esta operación. Es algo que solo Dios puede hacer. Por naturaleza, ningún corazón puede producir ese tipo de tierra, ese buen terreno. Juan capítulo 6, versículo 65 dice así. Y Jesús decía: por esta razón les he dicho que nadie puede venir a mí a menos que le haya sido concebido por el Padre. El Padre es el que toma la decisión. El Padre es el que decide. Cuando en este versículo Jesús dice, que acabamos de leer, que nadie puede, subraya esa parte ahí, que nadie puede. Jesucristo está hablando de habilidad. Una vez más, lea ese pasaje, todo el mundo, vamos a leerlo una vez más. Estamos terminando, escucha aquí. Juan 6, 65. ¿Está en su bosquejo? There you go, that's why, honey. All right. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Eso es mala mía, no fue mala de nadie más que la mía, que a veces yo le estoy añadiendo, quitando cosas. Entonces me imagino que lo añadí a lo último. Pero todo el mundo en su Biblia, porque si tiene la Biblia, diga amén. We don't need the projector screen back here, right? So Juan 6:65 dice así, todo el mundo, y decía: por esta razón les he dicho, subraya esta parte, que nadie puede venir, right? Que nadie puede venir o que nadie puede. Esta frase, esta parte aquí está hablando acerca de la habilidad del hombre. En otras palabras, ninguna persona tiene la habilidad en sí mismo para ir hacia el Padre. Primeramente porque no podemos, segundamente porque no queremos. ¿Ok? Ninguna persona tiene la habilidad de venir a Cristo aunque alguien haga algo primero. Dios es el que tiene que hacer algo primero. El Padre tiene que darnos a nosotros la habilidad de crecer o de creer en Él, perdón. El Padre produce tierra buena en nuestros corazones para que podamos ser receptivos a la semilla. La regeneración es un acto sobrenatural que solamente Dios puede hacer, pero la santificación es una obra conjunta entre Dios y el hombre. Mateo capítulo 13, versículo 23, todo el mundo aquí. Pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende, y el que de veras lleva fruto. Algunos producen 100, otros 60 y otros 30 por uno. Es importante esta parte porque nos deja ver que en este versículo habla acerca de la santificación. Solamente Dios puede salvar. Pero si vemos aquí,
no todo el mundo produce la misma cantidad de fruto, que significa que nosotros participamos en este proceso de la santificación. Continuamos con la exposición. Mateo 13:23. Mateo 13:23 nos dice que la semilla que fue sembrada en buena tierra oye la palabra y la entiende. Amén. Todo el mundo ve eso, ¿verdad que sí? Todo el mundo aquí, ¿verdad? Mateo 13:23, la persona que oye la palabra en este pasaje, la oye y la entiende. Pero sin embargo, en Marcos 4:20 nos dice que la semilla fue sembrada en buena tierra y oye la palabra y la recibe. En Mateo, la persona que escucha la palabra en el buen terreno, ¿qué es lo que hace? La entiende. En Marcos, la persona, ¿qué es lo que hace? La recibe. Esto es lo que dice Marcos 4:20. Y aquellos que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra y la reciben. Es importante porque esta palabra recibe está en el tiempo presente, que significa que están continuamente recibiendo la palabra de Dios. No es que recibieron la palabra de Dios más que una vez en su vida. Constantemente es un estilo de vida porque aman a Dios y aman a su palabra. Constantemente están recibiendo. Constantemente dicen amén. Constantemente dicen yo creo en lo que tú dices. Constantemente dicen yo quiero obedecer tu palabra. Es suficiente para mí. Constantemente. Y por eso es que dan frutos. Las personas de este versículo son personas que no solo reciben la palabra de Dios, sino que permitieron que la palabra moldeara su vida. Yo quiero ser moldeado por la palabra de Dios. Yo quiero que la palabra me moldee a mí. No es suficiente creer en la palabra y oír la palabra. Yo quiero ser transformado por la palabra. Esta persona ha sido transformada por la palabra. Escucha lo que dice aquí también en Lucas 8:15. These are parallel passages here a la parábola aquí. Escucha lo que dice Lucas 8:15. No solamente nos dice que la semilla cayó en buena tierra y produce frutos buenos, ¿verdad? Pero también dice que los frutos son ¿con qué? Con perseverancia. It's incredible. In the synoptic gospels, you have here in Matthew, in Mark, and in Luke, you have the parable of the sower, and each book is giving us new information, richer information. Escucha lo que dice aquí Lucas 8:15. Pero en cuanto a la parte que cayó en buena tierra, estos son los que oyen y al oír con un corazón bueno y recto, retienen la palabra oída, y escucha ahora, y llevan frutos con perseverancia. El cristiano va a perseverar. La perseverancia en el griego se traduce así: upomone, que significa mantenerse debajo. La persona que recibe la palabra de Dios en este terreno, que da buenos frutos, es la persona que va a perseverar. Es la persona que se va a mantener debajo. ¿Debajo de qué? La persona que lleva frutos con perseverancia son personas que pueden mantenerse debajo de cualquier prueba, de cualquier tentación, de cualquier presión, de cualquier dificultad, de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque esas personas que están perseverando, perseveran no porque son fuertes. Esas personas que están perseverando, perseveran no porque conocen la palabra de Dios. Esas personas que están perseverando, perseveran no porque fueron bautizados o porque son miembros de la iglesia. Estas personas que están perseverando son personas que fueron rescatadas primeramente por Cristo Jesús. Estas personas que están perseverando son las personas que they have been enlisted into the race. Estas personas que están perseverando son las personas that are surrounded by that great cloud of witnesses, que están diciendo, if I could do it, you can do it too. And they run y corren y corren y corren, pase lo que pase, cueste lo que cueste, corren porque they don't know how to do anything else but run. And we run. Nosotros corremos, perseveramos, porque en Cristo somos más que vencedores. Obviamente, vamos a terminar. Es correcto entender que en este versículo, este es el único versículo, o mejor dicho, este es el único terreno en la parábola
que nos está hablando acerca de personas salvas. Es decir, porque de todos los terrenos, este fue el único terreno que dio frutos. La última cosa aquí, en su bosqueo. La aplicación de la parábola. Vea lo que dice ahí en Mateo 13:9. ¿Qué dice ahí? Alguien léame eso bien alto. El que tiene oídos. Ahí. ¿Por qué Jesucristo dice eso? Porque es importante. Lo que él acaba de decir es algo sumamente importante. Y yo repito la misma cosa en el día de hoy. El que tenga oídos, que oiga. En otras palabras, el que tenga oído, ponga atención. Esto es muy importante. El destino tuyo, el destino eterno tuyo depende de esto. La semilla ha sido esparcida en este momento, en esta tarde, en esta mañana. Ahora es el tiempo de sacarnos el termómetro. Amén. Sácate el termómetro. A ver qué es lo que dice. ¿Qué clase de corazón dice el termómetro que es esta parábola? ¿Qué clase de corazón dice el termómetro que tú tienes? ¿Tienes un corazón duro? ¿Tienes un corazón superficial? ¿Tienes un corazón dividido? Como dije anteriormente, si tu corazón representa uno de estos tres tipos, no eres salvo. Estamos haciendo un chequeo espiritual en esta mañana. Esto es muy importante. Si la palabra de Dios, escuche hermano, si la palabra de Dios no te está cambiando, debes examinar la tierra o el terreno donde cayó. ¿Por qué? Porque nunca hay algo malo con la semilla del Evangelio. Si la palabra de Dios es predicada correctamente, si el Evangelio es predicado correctamente, el problema no es la semilla. El problema es el terreno. En esta tarde voy a hacer una invitación. Yo creo que esta parábola requiere que demos una invitación. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con eso? Pienso, ¿verdad que sí? Me imagino que ya se sacaron el termómetro y han visto lo que el termómetro ha revelado. Si el termómetro ha revelado algo más que no sea frutos en Cristo, redimido, tú tienes que venir a Cristo en el día de hoy. Tú necesitas a Cristo en el día de hoy. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados en el día de hoy. Tú necesitas humillarte delante de la presencia de Dios en el día de hoy. Una vez más, gloria a Dios. Yo hice lo posible. El trabajo mío se ha cumplido. Y que es esparcir la semilla al frente. Va a caer donde va a caer. Los terrenos yo no sé, pero Dios sí lo sabe. Y ustedes conocen bien el terreno de ustedes en esta tarde. La invitación mía es esta. Si estás aquí en esta tarde y dices, pastor, yo necesito a Jesucristo como mi Salvador. Yo necesito un corazón nuevo. Yo necesito ser salvo, pastor. Porque dado a lo que dice la Escritura, no lo que tú dices, sino lo que dice la Escritura, yo no soy salvo. Y en el día de hoy yo quiero ser salvo. Si hay alguien aquí esta tarde que dice, pastor, yo necesito nacer de nuevo en este momento, por favor, me lo puede dejar saber por levantar la mano. Hay alguien que yo necesito, amén. Hay otra persona.
yo necesito nacer de nuevo en este momento. Yo necesito un corazón nuevo en este momento. Yo necesito que Jesucristo venga y remueva este corazón de piedra y me ponga un corazón nuevo de carne. Yo necesito de Cristo. Necesito la salvación en este momento. Si hay alguien, otra persona que yo necesito a Cristo, por favor, déjamelo saber por levantar su mano. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien más? Hermano, tú sabes, tú conoces tu corazón. Nunca dejes de examinarte a ti mismo. Lo que te pido es, tú has escuchado la palabra ya por muchos años, pero igual, eso no significa absolutamente nada. Lo que importa es que la semilla caiga en un terreno que esté listo para dar frutos. Si en el día de hoy eso ha sucedido, gloria a Dios. Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete, hermano. Amén. Dale la espalda. Dile: Dios, yo reconozco que esto es lo que yo estoy haciendo está mal. Yo no quiero seguir viviendo así. Dame a mí el poder para echar hacia adelante y no mirar para atrás no más. Dame el poder para odiar mi pecado. Yo quiero odiar lo que tú odias, Señor. Dame el poder para vivir una vida santa y para amarte a ti con toda mi alma, con todo mi corazón, con todo lo que tengo. Pero solamente Cristo puede hacer eso, hermano. Arrepiéntete y pon tu fe en Cristo Jesús. Y hazlo todas las veces que lo tengas que hacer, hermano, hasta que tú tengas paz en tu corazón, que tú verdaderamente estás en Cristo. Amén. Habrá otra persona. Gloria a Dios. Veo tu mano, hermanita. La misma cosa te lo digo a ti. Arrepiéntete de tus pecados. You know that God hates sin, and we're all sinners. Amen. So ask God to forgive you of your sins. Ask Him to really forgive you of your sins. And He will forgive you of your sins. Because God is a God of mercy and a God of grace. And He will give you a new heart with new desires. Cry out to Jesus. Put your faith and trust in Jesus Christ and in nothing else. And you will be saved. Amen. Habrá otra persona. Veo tu mano, hermano. La misma cosa. Yo no conozco el corazón. Tú has escuchado la palabra. Necesitas a Cristo como todo el mundo. Todo el mundo que nace en esta tierra necesita a Jesucristo. Se acabó. Todo el mundo ha pecado y está separado de la gloria de Dios, hermano. Es lo mismo que te digo a ti, te lo dije a él, te lo dije a ella. Arrepiéntete de tus pecados en el día de hoy. Reconoce que tu pecado te ha alejado de Cristo. Te ha alejado de Dios. Dios odia el pecado. Pero tú sabes qué? Dios ha mandado una respuesta para este problema del pecado. Y la respuesta se llama Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo. Jesucristo vivió una vida perfecta. Nunca pecó. Murió en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. La ira de Dios fue derramada sobre Jesucristo. Y Jesucristo pudo, he could handle the wrath of God. Él dio su espíritu. Fue sepultado. Al tercer día resucitó entre los muertos. Y en el día de hoy está sentado a la diestra del Padre. Cree en eso, hermano. Cree que Dios puede darte vida eterna. Todo lo que tienes que hacer es confesar tu pecado y poner tu mirada en Cristo Jesús y nada más. Eso es lo que tienes que hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Habrá otra persona. Hermana, veo tu mano. Gloria a Dios. La misma cosa. Pídele a Dios que quebrante tu corazón, hermana. Pídele a Dios que haga algo sobrenatural en tu corazón. Reclámale. Él sabe que tú has escuchado. Él sabe que tú has venido. Pero qué importa que haya escuchado y que haya venido. Porque si el día de hoy es el día de tu salvación, que así sea, hermana. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu mirada en Jesucristo. Él quiere perdonar. Él quiere salvar. Él quiere restaurar. Pon tu fe en Cristo y solamente en Cristo. Habrá otra persona. Bendito sea el nombre del Señor. Posiblemente eres salvo. Y si eres salvo, gloria a Dios. Pero quiero dejarte con algo también. Y con esto es lo que te voy a dejar. Si eres salvo, no te olvides la primera cosa que dijimos en esta mañana o esta tarde. Si somos salvos, somos sembradores.
La mejor cosa que tú puedes hacer, la mejor manera que tú y yo como creyentes podemos demostrarle la gratitud a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas es por esparcir la semilla por todo lado también. Si Cristo verdaderamente está en ti, ¿cómo es posible que te puedas quedar callado? ¿Cómo es posible que tú puedas, que ese tesoro que tienes en la salvación, that you would hoard that you would keep that away from people? Hay que compartir las buenas noticias del Evangelio. Como dije anteriormente, lo importante es compartirlas correctamente y constantemente. Amén. God is good all the time. Vamos a orar, hermanos. Querido Padre Celestial, qué bueno eres. Gracias por visitarnos. Gracias porque cuando la palabra tuya es predicada, cosas buenas suceden, Señor. En esta tarde hemos visto milagros, Señor. Hemos visto milagros, Señor. Si verdaderamente lo que sucedió es genuino. Como dije anteriormente, el corazón mío está gozoso, Señor, porque ¿cómo es posible que no sea gozoso? Si personas quieren reconocerte a ti como el Señor de sus vidas, Señor, yo tengo que estar gozoso. Pero a la misma vez digo, Señor, mi deseo es que lo que haya pasado en este día, en la vida de estas personas, que haya sido algo genuino, Señor. Y como dije en el mensaje, lo genuino no se puede ver inmediatamente. Seremos pacientes, Señor, de la misma manera que tú has sido paciente con nosotros. Y ayúdanos a amar a estas personas y servir a estas personas y discipular a estas personas, Señor. Porque el tiempo lo dirá. El deseo mío es que, una vez más, que las decisiones que hayan tomado sean decisiones genuinas y verdaderas, que lleve a una vida transformada, que produzca buenos frutos por el resto de su vida, Señor. Confiamos que tú harás lo necesario, Señor. Tú eres Dios soberano, tú no necesitas nuestra ayuda, Señor. Confiamos completamente en ti, que tu voluntad será hecha, Señor. Gracias por el privilegio de poder servirte a ti. Te doy gracias, Señor. Gracias por esta iglesia y la comunidad que está en sus pasos. Gracias por mis hermanos en Cristo, Señor. Y sigo orando, Padre Celestial, si habrá alguien que todavía no te conoce a ti, si habrá alguien que después de sacarse ese termómetro espiritual se da cuenta que no está en Cristo, te pido que no puedan dormir, Señor, que no estén tranquilos hasta que se rindan a ti por completo, Señor. Tú eres un Dios bueno, Señor. Tú eres un Dios paciente, Señor, de amor, de misericordia y de gracia. Y lo que te pido es que tú continúes derramando tu amor, tu misericordia y tu gracia sobre cada uno de nosotros, Señor, y tu querida iglesia, Padre Celestial. Nos entregamos completamente a ti. Haz con nosotros lo que te dé la gana, siempre y cuando que estemos firmes y que estemos contigo, Señor. Te amamos, Señor, y pedimos todas estas cosas en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo, todo el mundo dice amén. Que vayan con la paz de Dios, hermanos. Que Dios los bendiga.